Éxodo capítulo 13. ¿Lo tenemos? Quiero preguntar antes de comenzar, ¿qué quiere decir la palabra éxodo o exodus? La palabra éxodo quiere decir salida, o el que sale, o los que salen. Eso quiere decir éxodo. Éxodo capítulo 13, vamos a estar leyendo desde el versículo 17 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo que la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vamos una hojita más adelantico al capítulo 14, ahí mismo de Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo del 22 en adelante. Dice: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, ¿en qué? Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la columna de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová, ¿qué pasa? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ay, Dios mío, esto está hermoso. Vamos adelante ahí a Números, un poquitico más adelantico. Números 14, capítulo 14, versículo 14. Dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecía tú, oh Jehová, y que tú, ¿qué? Tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y más adelantico en Deuteronomio, vaya Deuteronomio unas 20, 30 hojas más hacia adelantico. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 15. Capítulo 31 de Deuteronomio, capítulo 31, versículo número 15. Dice así la bendita palabra: y se apareció Jehová en el tabernáculo, ¿en qué? En la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Amén y amén. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana, Dios. Úsame como instrumento, medio o canal. Que tú me des la palabra, Señor, primero a mí. Que tú nos hables y nos enseñes a través de esta bendita palabra en este día, Padre. Te lo pido, amado Señor.
en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Usted dirá, eso ya me lo conozco de memoria. Usted dirá, eso ya me lo sé, ¿cierto? Tal vez usted se sepa esto de memoria. Y tal vez usted veía las películas de Semana Santa. ¿Recuerda las películas de Semana Santa? ¿Sí recuerdan? Anunciaban, Premier Crecol presenta para esta Semana Santa el Éxodo, los 10 mandamientos y todo el cuento, ¿cierto? Entonces, usted ya se sabe esto de memoria. Entonces ya sabe que había un pueblo que se llamaba Israel y que era un pueblo que estaba en esclavitud. ¿En dónde? En Egipto, y que entonces Dios los sacó y les abrió el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se lo sabe usted de memoria y dice, eso para mí no es nada nuevo. ¿Sí o no? Déjeme decirle que en la Biblia, aunque no sepamos tantas cosas, yo llevo más de 20 años estudiando la Biblia. Y déjeme decirle que cada día quedo más ignorante. Y cada día la palabra me impresiona más. Lo que nos muestra, nos enseña y nos profundiza, hermano. La palabra es maravillosa. Dese cuenta que usted lee la historia que dice que entonces había un pueblo que estaba por allá en el sur de la Mesopotamia, en tierras africanas, en el norte de África, un país que se llamaba Egipto, y que de repente había un hombre poderoso llamado Faraón ahí en Egipto que tenía esclavizado al pueblo. Y Dios llamó a un hombre que se llamaba Moisés y le dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés era tartamudo. Oh, Señor, saca a mi pueblo de la esclavitud. Señor, yo no puedo, soy tartamudo, soy tardo en el habla. ¿Sí se acuerdan de esa historia o no? Yo les estoy resumiendo porque usted sabe más que yo de la Biblia. Entonces, él decía, yo no voy porque yo no puedo, porque soy un tartamudo. Y Dios le dijo, usted es tartamudo, pero a usted lo llamé para que saque a mi pueblo. Ve donde Faraón y dile que yo Dios he dicho, Señor, Faraón es duro, es el rey del mundo, no importa. Y aquí en Egipto estaban en esclavitud y lo saca. Pasan hacia el norte de Mesopotamia, arriba, pasan el desierto del Sinaí. Y el Señor, antes de que lleguen al desierto del Sinaí, preciso al frente había un mar que se llamaba el Mar Rojo. Y estos muchachitos dijeron, Dios, ¿qué le pasará a Dios? Está mal Dios. Nos dice que salgamos y de repente el único camino para salir hacia la tierra prometida, el valle del Canaán, que le prometió a Abraham, el único camino que hay es pasar el mar. Esto solo se le ocurre a Dios. Solo se le ocurre a Dios, a nadie más. Es como yo decirle, Javiercito, salga a la calle pero por allá. Y él me va a decir, ese pastor está loco. Está loco, dice que por allá, así, ¿cómo voy a salir si hay por eso, bruto? Claro que él no me diría, o de pronto mentalmente lo diría. Pero remulo. Así tal vez dijeron de Dios. Renegaron de Dios, uy Dios. Y el Señor dijo, sal por allá. Señor, pero por allá, por allá. Señor, ¿y por qué no por allá? Si se hubieran ido para allá, hubieran ido al oriente de África. Peor les hubiera ido. El Señor dijo, por allá. Señor, ¿cómo? Por allá, no importa cómo. Ve adelante, Moisés. Ay, Señor, tú me pones en unas. Y cuando llegan allá, les abre el mar. Y pasan por el medio. Y se paró aquí el agüita y aquí el agüita quieta. 2 murallas de agüita y pasaron. Y entonces de repente llegaron al desierto. Y en el desierto comienzan a murmurar y a hablar mal de Moisés. Y de ñapa a hablar mal de Dios. Ay, aquí en el desierto no tenemos comida, no hay agua. Allá al menos éramos esclavos, pero nos tiraban agua los esclavos. Y reniegue.
Y cuando le piden al Señor que tenían hambre, Dios le manda el maná del cielo, pan. Y se llenaron y comieron. Ay, ya estamos aburridos de solo maná y maná y maná. Ya estoy hasta aquí con su maná. ¿Sí se acuerdan la historia? Estoy resumiendo todo ese libro de Éxodo. ¿Sí o no? Estoy resumiéndolo. Y entonces se aburrieron de comer pan del cielo. Señor, queremos carne. Y el Señor tan bueno: mi pueblo quiere carne. Moisés, para que vea que les voy a dar carne. Y entonces aparecen codornices por miles de miles y caen. Y le dice el Señor a Moisés: deles para que coman. Porque renegaban. Ay, aquí no tenemos ni carne y no sé qué. Y renieguen contra Dios y renieguen contra Moisés, parecido a nosotros muchas veces. Y el Señor les da carne, y coman carne, y coman carne, y se aburrieron de comer carne. Ay, nos hubiéramos quedado allá mejor, allá hubiéramos comido otra cosa. Falta agüita. Y esto es un desierto. Claro, un desierto, no hay agua. Y entonces siguen caminando y el Señor le dice: Moisés, mi pueblo hermoso, lindo los muchachos, tan lindos ellos, tienen sed. Pégale a la roca. Señor, pero es una roca. Pégale a la roca. Y Moisés, ay, pum, le pega. Y brota agua en cantidades. Y tomen agua los miles de israelitas. Tuvieron sed, les dio agua. Tuvieron hambre, les dio pan. Fueron antojados de carne, les dio carne. Les hizo todo. Todo les hizo. Y de ñapa llegan al otro lado. Ay, no, pero ahora aquí, ¿qué hacemos? Estamos dando vueltas en el desierto. Aquí, ¿a quién adoramos? Se olvidaron quién les dio el agua, quién les dio el pan, quién les dio la carne. Y entonces hicieron un becerro de oro. ¡Oh! Este es nuestro Dios. Y Moisés se fue a traer las tablas arriba. Y ellos adorando a un Dios que no era Dios, a un ídolo, a un monacho de oro hecho de manos de hombres. Cuando Dios había dicho: no haga figuras de nada para inclinarse a adorar ningún objeto hecho por las manos. Y lo primero que hicieron fue eso. Ah, pueblo rebelde, necio, duro, ¿cierto? Duro, ¿sí o no, Javier? Duro, ¿cierto, Pedrito? Duro de corazón ese pueblo. Y el Señor le respondía. Pero cuando estaban en el desierto, lo que acabamos de leer aquí, yo no sé si usted entendió cuántas veces leí la palabra columna, la palabra nube y la palabra fuego. Y dice que cuando iban por el desierto, lástima que hoy no vino el hermano Jorge. El hermano Jorge, el que no lo conoce, el que se hace allí atrás, el esposo de la hermana Luz, él vive en Emiratos Árabes, ¿cierto es? No, en Emiratos Árabes Unidos. Por eso, en Dubái es la capital. Y él vive allá en Emiratos Árabes Unidos. ¿Estoy mintiendo o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Cómo que sí? Que no. Y resulta que él vive, Robertico, en Emiratos Árabes Unidos. Y él sí sabe lo que es el desierto. Y me dice: pastor, ¿usted sabe el frío tan tremendo en la noche en el desierto? Son temperaturas de menos no sé cuántos grados. Dice: y curioso porque en el día la temperatura y la calor y el sol, eso es tremendo. O sea que allá se ven los dos, ¿qué? Contrastes. En el día, una temperatura pero desorbitante en lo caliente, en la arena. Imagínese. Si nomás usted sale a mediodía en Bogotá, Colombia, a las 12 y está el rayo del sol y usted busca los sardineles debajo de los aleritos para meterse, ¿cierto? Entonces, imagínense, si eso aquí no es nada, imagínense en el desierto. Y no, eso, no hay sombra. Y no hay sombra, hermano Lucho. Ni un arbolito. Y entonces, el pueblo en el día, con la calor terrible, y el Señor tan bueno dice: yo les voy a poner una columna de nube para que a mis muchachos lindos, tan agradecidos ellos, tan agradecidos, que nunca reniegan contra mí, ni contra el que yo puse ahí a Moisés, yo los voy a proteger a mis muchachitos, para que no sigan renegando
y los guardo en el día con la columna ¿de qué? De la nube. Y la nube los protegía del calor. La nube los refrescaba. La nube los acompañaba, los guiaba, estaba encima, como este techo está encima de nosotros, ahí guardándolos de la calor. Y salían relajados ahí, la tejita de nube encima ya. Y ellos felices, mientras no renegaban de Dios otra vez, ni renegaban de Moisés. Y llegaba la noche y las temperaturas bajaban a no sé cuántos grados centígrados menos, bajo cero. Y el Señor decía: mis muchachos, pobrecitos, ahora se van a hielar los muchachitos. Y les ponía una columna de fuego. Fuego que los guiaba para que vieran, porque el fuego es luz, ¿cierto? Y en la oscuridad los guiaba, los iluminaba, y parecía que estuvieran con antorchas arriba, guiándoles sin perderse del camino, del horizonte por donde tenían que ir. Y aparte de todo les proporcionaba calor para el frío. Y sin embargo los muchachitos seguían bravos. Definitivamente, ¿a quién se tiene feliz? Bravos con Moisés y bravos con Dios. Y Dios déles todo. Pero yo quiero que usted vaya un poquito más allá. Vaya al Salmo 99. Salmo 99, versículo 7. Los salmos están como en la mitad de la Biblia. Salmo 99, versículo 7. 99, versículo 7. ¿Lo tiene, Pedrito? A ver, Pedrito, léamelo, hágame el favor. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. En columna de nube, ¿qué hacía Dios? Hablaba con ellos. Vamos entonces a ver qué es eso de la columna. En columna. Si usted ve la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla mucho de columna. ¿Qué es una columna? A ver. ¿Algo qué? ¿Que sostiene, señora? Esto es una columna, muy bien. ¿Algo que sostiene? Que da fuerzas. Mire que el Señor o en la Biblia habla de columnas. Y yo quiero que usted entienda que en la Biblia cuando se refiere a columnas, se refiere al mismo Dios. Si usted lee de Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar que la columna es un símbolo ¿de quién? De Dios, del poder de Dios. Vamos a estas diapositivas. Fíjese, Cavi, me ayuda con la luz, por favor. Fíjese. Dios les conduce con una columna de nube por el día y una columna de fuego durante. Aquí está. Y los carritos y los niños y el pueblo salen y la columna guardándoles. Llegaba la noche y la columna de fuego descendía para guardarlos. La columna representa al Dios mismo. Era esa columna la que sostenía a su pueblo. El que lo guiaba, sostenía, protegía y guardaba. Esa era la columna. Yo quiero que usted entienda una cosa. Resulta que hay gente que dice que no hay una Trinidad en Dios. Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, pero un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, no son tres. ¿Cuántos dioses? Un solo Dios. Pero resulta que ese Dios se manifiesta con poder y gloria. Se manifestó el mismo Dios, la gloria de Dios se manifestaba en la columna. Pero vamos a ver qué representaba el fuego. El fuego es la presencia del Espíritu
de Dios o el Espíritu Santo. El fuego en el altar de las ofrendas fue un regalo divino, habiendo sido encendido originalmente por Dios mismo. ¿Dónde encontramos eso? En Levítico capítulo 9, versículo 24. Dios encargó a los sacerdotes que mantuvieran ¿qué? Su fuego encendido continuamente. ¿Dónde está en la Biblia eso? Levítico 6:13, usted lo puede leer en su casita. Repase para que, no me gusta que aquí trague entero usted. Yo siempre he dicho, hermano, lea, analice, escudriñe, estudie y nunca trague entero. Dígalo cualquier pastor, dígalo cualquier cura, sacerdote, nunca trague entero. ¿Vaya a dónde? A la Biblia. Si yo soy abogado, ¿qué tal yo todo un abogado? ¿Y el abogado a dónde va? Al código, a los decretos, al canon, ¿cierto? A las leyes. Hoy sí es que ya dijo el doctor. No, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las leyes? Nosotros los cristianos, no, es que lo dijo el pastor. Ay, tan lindo él. No, vea, estudia, analice. ¿Me está mintiendo? Entonces, usted después analiza en la Biblia lo que es el fuego. El fuego encendido continuamente está en Levítico capítulo 6, versículo 13. Pero en el Nuevo Testamento, en la Biblia, el Espíritu Santo inició su ministerio de morar en la iglesia primitiva como ¿qué? Lenguas de fuego que se posaban sobre los creyentes. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 2, versículo del 3 al 4. Usted ya debe sabérselo de memoria, ¿o no? Si no se lo sabe de memoria, está mal como cristiano. Y ese Espíritu es el que nos guía a toda verdad. La nube de fuego, ¿qué hacía con el pueblo? Guiaba al pueblo. En el Antiguo Testamento, cuando salieron ¿de dónde? De Egipto. ¿Quién los guiaba? La columna de fuego. ¿El qué? Fuego. Fuego. Cuando llegó el Espíritu Santo y Jesús se fue, dice que descendió un poder ¿de qué? Fuego. Y cuando Jesús dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo ¿os qué? Dianita, ¿guiará a qué? ¿A la mentira? A toda verdad. Y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento siempre se relaciona con el fuego. ¿Sí ven? El Espíritu Santo siempre se relaciona con el fuego. O sea que el Espíritu Santo ya estaba actuando ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Fíjese que el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía, ¿cierto? ¿Sí dice el Espíritu o estoy mintiendo? Y el Espíritu se movía ¿en dónde? Sobre la faz de las aguas. Y todavía hay unas doctrinas, iglesias, que dicen que el Espíritu Santo llegó desde el Pentecostés. ¿Es verdad o mentira? Mentira. Porque el Espíritu estaba desde la creación. Y cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ¿quién apareció? Aparece el Espíritu, el fuego, la columna que representa ¿a quién? A Dios mismo. La columna es Dios, pero esa columna se hizo ¿qué? Fuego, para guiar. Por eso Jesús no se equivocó cuando dijo: el Espíritu os guiará a toda verdad. Y más adelante dicen algunos que como fuego es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Ahora sí entendemos quién es el fuego. El fuego es la representación de la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ahí ya se había hecho presente la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién? El Espíritu. Ahora vamos a ver quién es la nube. La nube es la presencia de Jesús. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba ¿en dónde? He aquí, mire lo que dice Éxodo, para que no lo busque en su Biblia, yo se lo copié. Y he aquí la gloria de Jehová que apareció ¿en dónde? ¿En dónde está eso? En Éxodo capítulo 16, versículo 10. ¿Y dónde más? En Éxodo capítulo 40, versículo 34. Dice que la gloria de Jehová apareció en la nube. La nube representa la presencia ¿de quién? A su pueblo. El Dios hecho carne. Pablo enseñó que fuimos bautizados
en la nube. Primera de Corintios 10:2. Yo quiero que alguien me lo lea. Primera de Corintios, capítulo número 10, el versículo número 2. Fíjese que cuando usted lee Primera de Corintios, dice San Pablo que nosotros fuimos bautizados ¿en dónde? Ojo con esto, tiene que usted leer bien. No es que diga, ay, mire que la Biblia dice que nosotros fuimos bautizados en una nube. O sea que el Señor nos sacó y nos puso allá en una nube y nos bautizó. ¿Es eso? No. La nube es una palabra simbólica. Cuando estuvimos en bachillerato, nosotros vimos las figuras literarias. ¿Quién se acuerda de las figuras literarias en español y literatura? ¿Mari se acuerda? Muy bien. Mire que muchas figuras literarias, la etopeya, la anáfora, la metáfora, ¿cierto? Hay una que se llama el símil, ¿cierto? Son figuras literarias que utiliza la Biblia. Y cuando la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento de la nube, Pablo sabía quién era la nube. Imagínense que ni los profetas entendieron quién era la nube. ¿Qué dice Primera de Corintios? Dice la Primera de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hasta ahí. Y todos en Moisés. Fíjese que Pablo, ¿cuándo escribió Pablo eso? Más o menos Corintios se escribió en el año 64 después de Cristo. Y la salida de Egipto fue aproximadamente en el año casi 5000 antes de Cristo. Es decir, que habían pasado casi 5000 años. Y Pablo dijo esta perla: fueron bautizados en la nube. Bautizados en la nube. Y resulta que ¿qué dice ahora Romanos capítulo 6, versículo número 3? Romanos capítulo 6, y Pablo dice, ¿quién era la nube? ¿Quién era la nube? A ver. Dice que fueron bautizados en la nube. Y no se estaba refiriendo a una nube. Se estaba refiriendo a un bautismo. ¿El bautismo de quién? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes, Catherine? Listo. Bueno, deme esa versión y después leemos otra. Dice, 6:3. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Nos hemos unido a Cristo en su muerte. ¿Cómo dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los que hemos sido bautizados ¿en quién? En Cristo Jesús. Aquí Pablo aclaró, mire que primero Pablo escribió una cartica y dijo, los que fueron bautizados ¿en qué? En la nube, no, habló de la nube. Y después aclara, ¿no sabéis que los que fueron bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Sabe por qué Pablo le escribió a los romanos esto? Les voy a explicar algo de historia. Los romanos, en el tiempo de Romanos, antes de que apareciera Nerón, antes de que apareciera el emperador Tito en el año 70 después de Cristo, resulta que los romanos siempre fueron muérganos, tenaces, depravados, degenerados, sinvergüenzas. Y el imperio romano manejaba el mundo. Y los romanos se burlaban de Jesús. Pero hubo un grupo de romanos que se convirtió a Jesús y creyó en Jesús. Y Pablo va y les aclara, porque ellos creían solamente en la ley ¿de quién? De Moisés. O sea, en los 5 primeros libros. ¿Cuáles son los 5? El Pentateuco de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? El Pentateuco. Lo que hoy en día los hebreos o judíos llaman ¿la qué? La Torá. ¿Listo? Entonces, esos romanos, los que comenzaron a creer en Dios, creían en el Pentateuco y habían escuchado del bautismo de la nube. Pero resulta que Pablo les aclara quién era la nube y dice, lo que quiero decirles, romanitos, para que entiendan, es que hemos sido bautizados en Cristo. O sea que la nube es Cristo. Y Cristo es el que Dios que se hizo hombre, se hizo carne, porque ellos no entendían sino la mitología de los griegos, porque los romanos estaban cogiendo la mitología de los griegos, del dios Zeus, ¿cierto? ¿De quién más? Eros, todos esos dioses, Baco. Entonces Pablo les dejó claro, mire, hay un solo Dios. Ese Dios
es espíritu, pero ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y su nombre es en hebreo Jesús, o sea, Jesús. Y ese Jesús es Dios hecho carne, hecho hombre. Les aclara esto. En estos días estaba donde mi hermano Javier y me resultó él diciendo 1 Corintios 10, ese 10:2. Y dijo: pastor, imagínese que sí hubo bautismo en el Antiguo Testamento. Le dije: Javier, yo estoy estudiando precisamente el tema para el domingo, es la nube. Si es así, hermano. Diana también estaba, ¿no? Y el hermano me decía: mire, pero esa revelación que Dios le dio a Javier, le dije, es para que usted después la predique, porque yo no voy a ganar Ave Marías ajenas. Una revelación acerca del bautismo, que eso la predicará él, yo no, porque Dios se la dio a él. Es así, le dije: no, Javier, eso Dios se lo dio a usted. Y esa prédica del bautismo, porque yo no estoy hablando hoy del bautismo, o si estoy hablando del bautismo, no, estoy hablando de la nube, que es Jesús. Y después usted predicará lo de la revelación del bautismo, amén. Entonces quiero decirle que para que entendamos mejor, para que comprendamos esto, es que la nube estuvo con el pueblo de Israel casi 5,000 años antes. En otras palabras, Jesús estaba presente. Pero él mismo aclaró, o sea, Pablo, ¿quién era la nube? Pablo dijo: ¿no sabéis acaso que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, en la nube, hemos sido bautizados en su muerte? Es en las nubes donde Cristo volverá. Gracias, hermano. Listo, Javier. Yo quiero que usted vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. ¿Listo? Ya usted se lo debe saber de memoria. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 17? ¿Cómo dice? Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos sido quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese que Jesús viene por las nubes. ¿Y por qué? Vamos otra vez a Éxodo, devuélvase. Éxodo capítulo 16, versículo 10. ¿Quién lo tiene para que me haga el favor y me lo lea? Éxodo, se lo repito, capítulo 16, versículo 10. ¿Quién lo tiene? A ver, vamos a ver, Marisol, allá va para que se escuche claro. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria del Señor apareció ¿en dónde? La Biblia habla mucho de nubes, y resulta que nosotros andamos es en las nubes, que ni leemos la Biblia. En serio, nosotros andamos en las nubes y nos preguntan: oiga, ¿y la Biblia qué dice? Ay, yo no sé, pues yo sé que yo leo la Biblia y tan bonito y que Dios nos ama, y ahí no sabemos más. Estamos en las nubes. ¿Y sabe cuántas veces habla el Señor de la nube? Y siempre habla a los tiempos proféticos que el Señor aparecerá ¿en dónde? En las nubes. Mateo 30, ¿cómo dice? ¿Lo tiene ahí, hermano? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Viniendo sobre las nubes del cielo. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando se refería a la nube, era a la gloria de Dios. ¿Y quiere saber una cosa? Que la gloria de Dios va a volver. Amén. ¿O son mentiras mías? Amén. Para eso están las iglesias, para predicar esto. No para cantar bonito, ay, aleluya, no. Para decir que la gloria de Dios volverá en la nube. Amén.
Y como en el Antiguo Testamento la nube estuvo en su pueblo, guiando, apoyando, acompañando, la nube aparecerá nuevamente con Cristo, con poder y gloria. ¿Qué dice otro versículo? A ver, Lucas, ya tiene Mateo, Lucas, ¿ya tienen a Lucas? Lucas, capítulo 21, versículo 27. Y Apocalipsis 1:7, ¿quién me lo alista? Apocalipsis 1:7 y Lucas 21:27. A ver. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La gloria de Dios. Y este acontecimiento tiene que pasar. ¿Y cómo sabemos que va a pasar? ¿Cuándo sabemos que va a pasar eso? Que la nube va a aparecer. O sea, Jesús va a aparecer otra vez. ¿Cuándo sabemos? Dice la Biblia, ya nos dio señales. A ver, denme una señal. ¿Cuándo? Una señal nomás. Cuando los días el tiempo se ha cortado. Es decir, cuando usted se levante y pasó el día. ¡Ay, no me alcanzó el tiempo! Los días ¿estamos viviendo ese tiempo o no? Los días son. Número 1, ¿qué más dice? Cuando se intensifiquen terremotos, volcanes cada día más. ¿Qué más dice? La maldad se multiplicará. Cuando se multiplique la maldad, ¿qué más? Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo. Cuando el evangelio sea predicado, ya está predicado. La gente, señora, perfecto. Cuando los corazones se inflen, ya no quieren saber de Dios. Cuando se predique, la gente está aburrida. Ay, prendo la radio y dice que predican. La televisión y solo predicadores. Voy en la calle y me entregan volantes. Allí una iglesia, y otra iglesia, y otra iglesia. Y la gente está aburrida de tanta iglesia. Lo que la gente no sabe es que Dios está dando oportunidades y le pone una iglesia aquí, allí, aquí y aquí, y donde usted se suba le van a hablar de Dios, y cuando prenda el televisor le van a hablar de Dios, y prende la radio y escuchará de Dios, porque Cristo en la nube ya se acerca. Y dice que cuando eso pase, quiere decir que la nube ya se acerca, se está acercando. ¿Qué otro me dijo su merced? El de que se enfriarán los corazones. ¿Qué otro? Los hijos se levantarán contra los padres. Hoy en día le pegan a los papás. Papito, vaya y me trae 50 de pan y 50 mogolla. Pues yo, ¿por qué? Vaya usted, papá. Los hijos, antiguamente ningún hijo se levantaba contra el padre. Hoy los hijos se levantan contra los padres. Epidemias. Se han multiplicado los terremotos. ¿Qué otra cosa? Las lunas de sangre, también las lunas de sangre. Ya hemos visto las lunas de sangre, ¿cierto? Ahorita en octubre viene otro eclipse de sangre, de la luna de sangre. Viene en octubre. Falsos profetas. ¿Qué otra señal? ¿La qué? ¿La qué? Apostasías, ecumenismo. Ya está pasando en la Comunidad Europea. La ciencia, dice que la ciencia aumentará. Dice la Biblia, la ciencia. ¿Y está aumentando la ciencia o está disminuyendo? Cuando la ciencia está en el máximo auge, dice que entonces quiere decir que el Señor en la nube ya pronto se aparece. Dice la higuera, mire la higuera. O sea, Israel, vea todo lo que pasa en Israel. Cuando Israel está en combate tenue, duro, quiere decir que el Salvador de Israel está por aparecer. Bueno, y si me sigo aquí hablándole de lo que se ha cumplido y se está cumpliendo, aquí nos quedamos 4 horas más. Y dice entonces, Apocalipsis 1:7, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Le tienes? Y vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros. Apocalipsis. Apocalipsis. A ver, por acá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. He aquí que viene ¿por dónde? Viene con las nubes. La nube representa la gloria de Jesús. ¿Sabe por qué cuando Jesús vino por primera vez no vino en una nube? ¿Sabe por qué? Vino fue del vientre de la Virgen María, no vino en la nube. Pero cuando sea la gloria de Él, viene en la nube. ¿Por qué? Porque dice el Antiguo Testamento que cuando la nube separaba en el tabernáculo, separaba en el templo, separaba en el arca, cuando aparecía la nube, quería decir que la gloria de Dios descendía, aparecía y estaba ahí.
Por eso Jesús la primera vez que vino, no vino de nube, porque no vino en gloria, vino a servir, vino a que lo crucificaran. Vino en un burrito, pero después aparecerá en caballo blanco, dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces Jesús vino como un siervo, que lo mataran y torturaran y masacraran. Pero dice que la segunda vez ya no vendrá como mansa paloma para poner el cuero y que le den y le pongan una cruz y lo crucifiquen y lo escupen y lo torturen. No. Ya la segunda vez, cuando Jesús aparezca, vendrá en gloria. Por eso aparece en la nube, porque la nube es la gloria del Señor. O sea que Jesús estaba desde el Antiguo Testamento. Y volvamos otra vez a la historia donde comencé. Comencé en Éxodo, que salió el pueblo y que el Señor en una columna de fuego los guiaba, pero el Señor en una columna de nube los protegía. ¿Quién era la columna de fuego? Ahí estaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Y quién era la gloria de la nube que los acompañaba al pueblo rebelde? La gloria de Jesús. Jesús ha estado. Jesús estuvo, ha estado y estará la nube en cada uno de nosotros. Entonces no me venga a decir usted, hermano, no me venga a decir usted que está siendo desamparado por Dios. Déjeme decirle que la nube y la columna de fuego siempre va a guiar, apoyar y guardar al pueblo de Dios. Nunca se sienta desamparado, nunca se sienta desprotegido, porque la columna de Dios estará con usted. Estará en el día y estará en la noche. Vamos otra vez donde comenzamos. Éxodo. Vamos al principio. Éxodo capítulo número 13, el versículo 17. Si está tomando apuntes, toma el primer apunte, la primera nota, número 1. Éxodo 13, 17 dice así la bendita palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de ¿qué? Que estaba cerca. Fíjese que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Venga, esto es así de sencillo. Resulta que estaban aquí en Egipto. Dios pudo haberlos llevado a la tierra de Filistea, lo que actualmente ¿cómo se llama la tierra? La franja de... ¿Y qué va a pasar en la franja de Gaza según las profecías? Va a ser destruida Gaza, o sea, lo que era antiguamente Filistea. Dios pudo sacarlos a Filistea. ¿Y Dios qué hizo? No, prefirió más largo el camino. ¿Por qué? Porque los filisteos eran hombres de guerra, eran gigantes. Yo prediqué ahí de los gigantes, ¿se acuerdan? De los anaquitas, ¿cierto? Y ellos medían como 4 o 5 metros, gigantes. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? ¿Eran hijos de quiénes? Mitad de demonios y mitad de seres humanos. Dentro de esa descendencia estaba uno llamado Goliat. Los filisteos eran gigantes y tremendos, igualitos a mí, grandotes, armados. La armadura, la espada era armamento tremendo. Los israelitas ni siquiera conocían los armamentos, el hierro, y esos ya eran tremendos. Y si Dios los mandaba ya, tremendo. Entonces Dios los sacó para el otro lado. Primer punto: Dios aparta al pueblo de sus enemigos. Grábeselo. Dios aparta a su pueblo ¿de quién? Dios aparta a su pueblo de los enemigos. Dios nos aleja del mal y del peligro. ¿A quiénes? A su pueblo, a los que creen y confían en Él. ¿Usted confía en Dios? ¿Cree en Dios? Si usted cree y confía en Dios, entonces tome esa palabra que dice que Dios te alejará del peligro, del enemigo. Él te alejará.
Él cogió a su pueblo y no lo mandó a Filistea, donde los enemigos, sino lo apartó y lo alejó. ¿Para qué lo alejó? Para ayudarlo, protegerlo, cuidarlo y guardarlo. Ese es Dios. Y todavía el pueblo, bravo. Y Dios lo apartaba del peligro y el pueblo, bravo. Igualito a nosotros. Segundo punto, versículo 21 del capítulo 13 de Éxodo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el versículo 22 dice, nunca, ¿qué dice? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice que ¿qué? Que nunca. O sea que nunca Dios abandonó a su pueblo. Déjeme decirle que Dios a su pueblo nunca lo abandona. ¿Sabe que Dios es ese papá? Yo soy abuelo y soy papá. Cuando era papá y tenía a mis niños pequeños, los llevaba de la mano y no los soltaba de mi mano. Ahora soy abuelo y cuando saco a mi nieto, a uno de mis nietos, el mayorcito, a pasear, no lo suelto de mi mano. Así es Dios. Dios tiene, permítame, Julián, Dios coge, parece manito, parece güey, claro que ya parece mi papá, pero resulta, es un ejemplo. Vamos a suponer que es mi nieto, imagínese lo más pequeñito. No, usted ya está más viejo que yo, mano. Y resulta que el papá o el abuelo lo tiene y no lo suelta, y más este chino que hay donde lo suelte, ¿cómo era? Gracias. Entonces resulta que no lo suelta. Pero si el chino se puede soltar, resulta en la mitad de la calle, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que Dios nos suelta a sus hijos. Somos nosotros los que nos soltamos de la bendita mano de Dios. ¿Cuántos se han soltado aquí de la mano de Dios? Y sabe que cuando uno se suelta de la bendita mano de Dios, le va mal. ¡Ay, Dios mío! Tercos como mulas. Mal. Nos soltamos de la mano de Papá Dios. Y Papá Dios nos quiere sostener en su mano para que no vayamos a correr y estrellarnos o matarnos. ¡Pum! Pero desgraciadamente como que entendemos a las malas, a los porrazos, a los tanganazos. Así somos. Así era el pueblo de Israel, necio, duro, de dura cerviz. Pero Dios lo seguía amando. Dios lo seguía cuidando, Dios lo seguía protegiendo, Dios lo seguía guiando y Dios no lo soltaba de su mano. Dice la Biblia que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube ni la columna de fuego, nunca se apartó de ellos. ¿Sabe que Dios jamás se aparta de nosotros, jamás? Y somos nosotros los que nos apartamos de nuestro Dios. Dios nos guarde de apartarnos de su mano. En tercer lugar, vaya al capítulo 14, ahí mismo en Éxodo, o sea, un poquito más hacia adelante. Éxodo capítulo 14, versículo 22. Dice así: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, ¿en dónde? En seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Tremendo Dios. Yo me imagino a Dios mirando desde los cielos y abriendo el mar rojo de lado a lado, allá y allá, formando una muralla de agua y otra muralla de agua, y Dios mirando y dice: ahí va mi pueblo, mis muchachitos, mis escogidos, mis amados, y les abre el camino. Y dice que la columna pasaron secamente y el agua quieta y quieta por lado y lado. Y Dios detenía la corriente de agua para que no cayera impetuosamente sobre su pueblo. Quiero que en tercer lugar usted entienda que Dios detiene las corrientes de aguas fuertes que vienen contra usted porque es hijo de Dios. ¿Cuáles corrientes lo quieren aprisionar a usted? Yo no sé cuál sea la corriente. Las deudas, las finanzas, la situación. ¿Qué corriente te está a punto de qué? De pum, de caerte. ¿Sabe que en cualquier momento esas murallas de agua podían qué? Venirse encima
y arrasarlos, pero Dios las detuvo hasta que ellos no pasaron. ¿Sabe que Dios detiene los ataques del diablo contra su vida cuando usted cree, ama y confía en Dios? Y Él detiene y detiene y detiene la corriente impetuosa hasta que no pase. Y cuando pase mi pueblo, dice el Señor, cuando mi pueblo atraviese y esté fuera de peligro, entonces quitaré mi mano de la corriente y que caiga con fuerza y que consuma a sus enemigos. Eso hizo Dios, consumió a los enemigos de su pueblo. Sabe que yo siempre he aprendido y le he enseñado a mis hijos un principio que es bíblico, y dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor. Le digo, hijos, nunca busque venganza. El Chapulín Colorado o el Chavo, yo no me acuerdo, uno de esos dos programas, bueno, de Bolaños, decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Sí o no? Yo me aprendí eso. ¿Sí se acuerdan? O eran mis tiempos, claro, eran mis tiempos. Usted no vio el Chapulín, yo sí. ¿Sí era así o no? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, enseñó el Chavito o el Chapulín, uno de los dos, al Chavo. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Bueno, eso. Entonces, resulta que dice la palabra: mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sabe que el pueblo de Israel no tuvo que mover un solo dedo? Porque la mano de Jehová vino. Cuando usted cree y confía en Dios, Él hace todo. Encomienda al Señor tu camino, dice el Salmo 65:11, si mal no estoy, sí, de pronto me equivoqué. Perdón, 37, sí, gracias hermano, estaba confundiéndolo con otro. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él hará. No dice confía en tus fuerzas, confía en Él, que Él hará. ¿Qué hará Él? Hará todo. Él peleará por nosotros, porque Él es bueno. O sea que usted viva como dicen los muchachos hoy en día: oh sí, ¿sabe qué? Relájese, sí, relájese. Relájese, hermano, relájese. Porque si usted está con Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermano, Dios detiene las corrientes que a usted lo quieran aplastar. Nunca se lo olvide. ¿Usted confía en Dios? Entonces ninguna corriente te va a aplastar. El Señor detiene las corrientes fuertes para que tú pases en medio de ellas. ¿Cuál es la corriente que tienes hoy en tu casa, en tu familia, en tu hogar? Yo no sé cuál sea. ¿Sabe qué? Haga lo siguiente: ese problema tan tremendo, ¿sabe qué? Diga: Señor, yo confío en ti. Y como tu pueblo pasó en el medio del mar, yo paso. Pase relajadito. Y el Señor detiene las corrientes a su favor. Él te va a guardar. Él te va a proteger de las corrientes fuertes que te quieran aplastar. Y termino con este. Éxodo 14:25. 14 versículo 25, hermano. Y quitó las ruedas, ¿ya lo tiene? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Porque el Señor pelea por ellos. Por eso siempre le digo a mis hijos: hijos, Dios pelea por nosotros. A mí me han levantado calumnias y cosas y eso, y digo, mis hijos se ponen, ellos se cargan. Ay, pero papá, que no se cuenta, que no se cae. Como que, uy. Digo, ¿y qué? Yo tengo quien pelea por mí, yo no necesito mover un dedo. Él me defiende. Él pelea por mí. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, hagan lo que hagan. Y que se paren en la cabeza. Que se paren en la cabeza. Una vez sí les he contado, cuando hay veces voy a predicar en los buses, me han querido pegar. Y ahí me paro. Sí les conté una vez un tipo grandote allí, se me paró a pegarme. Y yo, ay, qué hubo, manito. Seguí predicando. Y yo sabía que Dios peleaba por mí.
Y el tipo ya me iba a poner la mano. ¡Cállese, cállese! Y no me callé. Y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Hermano, ese es el Dios que tenemos. O sea, entonces, ¿usted en quién cree, hermano? Si usted no cree en ese Dios, está perdiendo el tiempo en esta casa. Yo creo en ese Dios que pelea por nosotros. Así lo dice la Escritura y así lo creo. Quiero decirle que Dios todavía está vivo. La columna todavía está. La columna es Dios. La nube es Jesús. El fuego es el Espíritu Santo que te seguirá guiando. Y ellos estuvieron con Moisés, estuvieron con Pedro, con Pablo, estuvieron con los profetas, los apóstoles, y hoy en día están con nosotros. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás delante de nosotros. Gracias, Señor, por ser ese Dios que nunca, nunca, como dice la Biblia, nunca nos abandona. Padre, tu palabra lo dice. Tu palabra dice, bendito Dios de Israel, que de día la nube que Pablo decía que era Jesús, la nube estuvo con ellos. O sea que Jesús estuvo con el pueblo. Y en el día los protegía de la lluvia, del calor, de la inclemencia del clima. Pero de noche la columna aparecía, Dios aparecía en su espíritu en forma de fuego. Y en forma de fuego el mismo Dios los acompañaba, los guiaba, Amén. los protegía del frío de la noche. Les daba la luz y los iluminaba y guiaba para que no perdieran el horizonte y vieran para dónde iban. O sea que el Espíritu, como dice el Nuevo Testamento, el Espíritu cayó como lenguas de fuego. Y el fuego del Espíritu estaba allí con su pueblo. Pero déjeme decirle hoy, hermano, que la nube no ha muerto, que la nube sigue con nosotros, que Jesús está todavía vivo, porque Él murió pero resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea que está vivo Jesús, Él no está muerto. Pero Él dijo, he aquí que yo me voy, pero yo les enviaré al que los consuele, al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Ese Espíritu Santo fue el mismo que dijo Juan el Bautista alguna vez: he aquí que yo los bautizo en agua, pero viene uno después de mí que os bautizará en fuego y poder. En fuego, decía Juan el Bautista. Juan había bautizado a Jesús, pero él dijo que ese Jesús, que esa nube gloriosa iba a estar en fuego para bautizar nuevamente. O sea que el fuego del Espíritu, la columna de fuego que guió al pueblo de Israel, hoy esa columna de fuego está con nosotros. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El mismo Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estuvo en el desierto, es el mismo Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está contigo hoy. ¿Sabe que Él no nos abandona? Él no te va a abandonar. Cuando tú comienzas a creer en Dios, a confiar en Él, a esperar en Él, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a proteger. Solamente créalo, solamente confía en Él. Sabe que usted no tiene por qué confiar en pastores, en curas, en sacerdotes. Confíe solo en Dios.
Dios es poderoso. Nadie te va a poder ayudar como Él. Cuando tú comienzas a confiar en Dios, entonces vas a ver que Dios es el que te va a ayudar a defender, a proteger, a apartarte de tus enemigos. Dice la palabra que Él apartó a su pueblo de los filisteos porque eran sus enemigos. Lo apartó de sus enemigos, los pasó por el mar, los protegió con la nube, los guió con el fuego, los pasó a la tierra prometida de Canaán. Entonces no me diga que Dios no puede ayudarte. Si el mismo Dios que estuvo con Israel, su pueblo, porque dice la palabra de Dios, este bendito libro dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo de siempre, Él no ha cambiado. El mismo Dios que acompañó a Pedro, a Pablo, a Juan, a Esteban, a Marcos, a Lucas, a Santiago, a Juan. El mismo Dios que acompañó a Moisés para guiar al pueblo en el desierto. El mismo Dios que acompañó a Moisés es el mismo Dios que acompañará a su pueblo hoy. Es el mismo Dios de ayer que cuidará a su pueblo, que protegerá a los suyos, que los apartará de los enemigos, que peleará por ti, que los defenderá, que los guardará, protegerá, guiará, bendecirá, ayudará. El mismo Dios que los cubrirá y los cuidará. El mismo Dios que no te abandonará. Yo no sé cuántas personas aquí todavía dudan de Dios y del poder de su gloria. La gloria de Jehová viene pronto, en las nubes. En la nube viene en la nube el que nos va a sacar de este mundo antes de que gobierne el anticristo. Pero antes de que esto pase, Él se encargará de guiarnos y de cuidarnos. Si usted no ha aprendido a confiar en Él, quiero decirte que hoy es el día. Hoy es el día que tienes que confiar en Él. Confía en Él, porque la nube está ahí contigo. Confía en Él. Ahí está la nube. Ahí está el que te protege. Ahí está el que te cuida. Ahí está el Señor Dios de Israel. Ahí está la nube que te guarda y te cuida y te protege. Te protege de la lluvia. Esa nube que te protege del calor. El mismo Dios que abrió los mares es el mismo Dios que abrirá el camino para que tú pases en tierra seca y para que tú veas su mano gloriosa y bendita. Él pone la nube, Él pone la columna de fuego solamente para protegerte y cuidarte. Dele gloria a Él. Canta esta canción conmigo en esta mañana. Dígale al Señor: Señor, tú me proteges de la lluvia, del calor, de todo, Señor. Dile al Señor en esta noche, en esta mañana, que Él te sigue protegiendo, que Él te sigue acompañando. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Dígale: Señor, gracias. De la lluvia, gracias, Jesús. De la tempestad me guardará. Gracias, Dios. De la prueba tú me escondes. Tú me escondes de las pruebas. Tú me escondes. Me defenderás. Tú me defenderás, Dios. Tú me defenderás y me ayudarás. Me proteges de la lluvia. Gracias. De la tempestad me guardarás.
de la prueba tú me escondes. Gracias, Jesús. Me Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú me defenderás. En la noche con tu fuego me iluminas. En el día. En el día. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu espíritu allí estarás. Allí estarás tú, Dios. Ahí estarás tú. Allí estarás. Tú me guías con la nube, Señor. En la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu espíritu allí estarás. Allí estarás, Dios. Allí estarás. Me proteges de la lluvia. Gracias, Jesús. Tú nos proteges. De la tempestad me guardas. Tú me guardas, nos proteges, nos cuidas, nos proteges, nos De la ayudas. prueba tú me escondes. Tú nos escondes del enemigo, nos apartas. Me defendes. Tú nos defiendes y nos guardas y nos proteges. Solo tú, Señor. Tú me defenderás. Tú nos defiendes, Señor. En la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. Y Gracias, la Jesús. gloria de tu espíritu allí estarás. Allí estarás, oh Dios. Allí estarás. En la noche con tu fuego me iluminas. En el día con tu nube me guiarás. Y la gloria de tu espíritu Allí estarás. allí estarás. Allí estarás tú, Dios. Allí estarás. Tú me defenderás. Tú me defenderás, Dios. Tú me defenderás. Tú me defenderás. Gracias, Jesús, por defendernos, guardarnos, protegernos, cuidarnos y guiarnos y pelear por nosotros. Gracias. La gloria tuya, Señor, está ahí. La columna de nube me guiará en el día y la columna de fuego me guiará en la noche. Tú nos guiarás. Tú estarás ahí, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Dele un aplauso a Jesús, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Recuerde que la nube estará en el día y en la noche estará la columna de fuego.